Esta semana quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que surgen por los problemas que estamos viviendo y porque algo tenemos que hacer en lo inmediato para evitar que hayan más complicaciones y en el futuro para que las cosas sean mejores y no peores. Esta semana sucederán por lo menos dos cosas que serán por demás importantes para ese presente y futuro del que hablamos. El primero será la comparecencia del secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados para explicar el presupuesto del próximo año. Este presupuesto, que por cierto es el más pobre del que yo por lo menos tenga memoria. No porque sea menor en cantidad de dinero, creo que incluso es mayor que el del año que está terminando, sino que es pobre en sus metas, en los objetivos, hacia dónde se quiere canalizar este dinero, porque no atiende los graves problemas que ya veníamos arrastrando como país antes de la pandemia, y mucho menos atiende ahora los gravísimos problemas que la pandemia nos ha ocasionado como país y a cada uno de nosotros en lo individual. Hablo de cambios desde nuestro estilo de vida, de educación, de salud, de movilidad, hasta la crisis económica que ya está ocasionando estragos en la economía familiar cada día más evidentemente. El presupuesto de egresos no tiene consideradas ninguna obra importante que atienda a las carencias de infraestructura del país. Es decir, todo el dinero en ese rubro seguirá siendo canalizado a los proyectos del presidente que ya conocemos. El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, Pemex, la CFE y el aeropuerto de Santa Lucía, y párenle de contar. Y la otra parte se canalizará a los programas sociales que son, como sabemos, en su mayoría, una regaladera de dinero a la mano, sin evaluación, sin metas, sin transparencia y que solo hacen a mucha gente más dependiente del gobierno y por ende más fácil de manipular. En esa comparecencia del secretario de Hacienda también se va a explicar cómo se va a recaudar el dinero para pagar esas cosas. Y ahí también hay un dato preocupante. El próximo jueves Morena acaba de anunciar que se votará la extinción de los fideicomisos que han existido y que dan posibilidades a través de ahorros que se han venido acumulando por años, con aportaciones incluso privadas e inversiones del gobierno, de atender diversos temas de salud, de atención de desastres, de emergencias, de protección a grupos en situación vulnerable, programas de investigación científica, cultural y de protección a mujeres y periodistas, por ejemplo. El año pasado se trató de extinguir 55 de estos fideicomisos y fue la presión organizada de la ciudadanía, de los muchos intelectuales, rectores, científicos, artistas y demás actores sociales y políticos que se logró frenar. Pero ahora, como ya es una instrucción del presidente, van a desaparecer 109 en lugar de 55 y pasar todo ese dinero a Hacienda para gastarlo en los proyectos del presidente. El argumento es muy ridículo por parte de Morena y de su gobierno. No están bajando los gastos del gobierno como han dicho, incluso se ha demostrado que son mayores que en otros sexenios y el nivel de corrupción que representa una fuga de miles de millones de pesos está vigente. Creo que lo que pasó en el instituto para devolverle al pueblo lo robado como paradoja y lo de la rifa del avión presidencial que le rebotaron los cheques, pues es más que evidente prueba del nivel de corrupción. Ya no hablemos de Pío ni de los negocios en el Seguro Social. Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, tiene varios días haciendo declaraciones sobre la crisis económica y la necesidad del capital privado. Reconoció que esa inversión privada no se ha dado en los casi 2 años de este gobierno y que sin ella pues no hay crecimiento, ni combate a la pobreza, ni bienestar, ni ingreso fiscal, ni mucho menos economía moral que se sostenga. La verdad que es conmovedor escuchar las entrevistas y conferencias de Romo. Hasta parece que tiene mucha claridad sobre el tema. Es emocionante escuchar su diagnóstico sobre la seguridad jurídica y regulatoria como bases fundamentales para la reactivación de la economía. Sin embargo, se le olvida a Romo que el tiempo que ha ocupado en el cargo y que ha estado ahí, muy poco ha hecho por convertir en realidad lo que dice. Tener claro. En teoría, sabe todo lo que debe hacerse, pero en la práctica forma parte de ese grupo de incondicionales, de lealtad casi canina, ciega, que por mantener el puesto, por no decir el hueso, no se atreven a contradecir al presidente en su errónea concepción. No hay semana que no le den golpes a la confianza de los inversionistas. No hay semana en la que con ocurrencias
introducidas por Morena en la Cámara de Diputados o por el PT, que es su aliado en esa misma Cámara, o las actuaciones de sus gobernadores morenistas, echen por tierra cualquier propósito. El segundo acontecimiento será la resolución de la Corte sobre la iniciativa de consulta popular enviada por el presidente al Congreso. Ya sabemos que se trata de querer juzgar a los expresidentes, y el ministro Luis María Aguilar ya dijo cuál es el sentido de su proyecto, que es inconstitucional y por lo tanto inviable. Esperemos que se sostengan y que no salgan con que a Chuchita le tiemblan los pies. Y esperaremos que el presidente, al derrumbarse su más reciente cortina de humo con esta resolución, pues ya, por amor de Dios, se ponga a gobernar. Por eso les decía al principio que es hora de asumir actitudes y decisiones para atender el presente y cuidar el futuro. Por eso urgen los contrapesos en los congresos, para que no tomen decisiones como las de desaparición de los fideicomisos, para que no estén al servicio incondicional del presidente y modificar, cuando a éste se le pegue la gana, sin consensos ni acuerdos, cambiar las reglas del juego económico y democrático. Urge que los partidos de oposición a Morena dejen sus mezquindades y entiendan que están llamados en alianza a retomar la pluralidad de este país, a frenar los intentos de dictadura, centralismo, acoso y persecución de libertades, de cesar el uso faccioso de instancias de gobierno como las fiscalías para amedrentar a los disidentes o abusar con adjetivaciones a los críticos. Urge te fijes tú, ciudadano, por quién te debes de votar en el 2021. Soy Manuel Andrade. Cuídense. Hasta la próxima.